Gracias a todos. Me llamo Inmaculada. Creo que entre las conversaciones del grupo yo me presenté. Me llamo Inmaculada, soy de Guinea Ecuatorial. Soy de alguna manera, por decirlo, fanática de los derechos humanos, especialmente de las personas con necesidades especiales, no solo los que viven en Guinea Ecuatorial, sino los que viven en el mundo entero. Entonces, es un placer poder moderar esta sesión hoy con ustedes, donde todos juntos podremos compartir lo que son conocimientos sobre qué derechos humanos le protegen a la gente vulnerable que viven en nuestras sociedades. Vamos a empezar con la señora Janet. Por favor, Janet, nos gustaría saber cuál es su mensaje de inclusión a la sociedad, teniendo en cuenta que pese a que hace muchos años, hace mucho tiempo que se reconocieron, que se establecieron los mínimos derechos, los derechos básicos que debe tener un ser humano. Nosotros somos conscientes que las personas con necesidades especiales de alguna manera siguen siendo desaventajados en nuestras sociedades y el trabajo está ahí por hacer, que es lo que nosotros como parte de esta sesión es parte del trabajo que estamos haciendo. Usted, ¿cuál es el mensaje de inclusión que tiene para la sociedad, por favor? Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias, compañeras, por estar acá. También un placer estar junto a Carmen y a Mónica, ¿verdad? Y junto a usted, Inmaculada. Bueno, en primer lugar, creo que debemos entender, ¿verdad?, cuánta es la población que existe con discapacidad. Y según la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, dice que somos más de 1.000 millones de personas las que presentamos una o más situaciones de discapacidad en el plano físico, sensorial, intelectual o psicosocial. Esto significa que 1 de cada 7 personas en el mundo está en situación de discapacidad, constituyendo una de las mayores minorías en el mundo. Esto representa alrededor del 15% de la población mundial. Entonces, de estas, también es importante mencionar que 3/4 partes somos niñas, mujeres con discapacidad, las cuales somos múltiplemente discriminadas por ser mujeres, por tener una discapacidad y por ser parte de una minoría, como lo es el ser una mujer afrodescendiente, el ser una mujer indígena o vivir en una zona rural. También debemos de hablar de que la discapacidad y la pobreza están estrechamente vinculadas. De acuerdo a las cifras recogidas por el Banco Mundial, el 82% de las personas con discapacidad en la región vivimos en pobreza y entre el 80 y el 90% estamos desempleados. Cuando hablamos de los derechos que más se vulneran, podemos hablar de que la educación, el trabajo, el acceso a la salud son esos los más vulnerables dentro del sector y que la población siempre más afectada también es las personas con discapacidad, las personas indígenas, las personas afrodescendientes y los que viven en las zonas rurales. Cuando hablamos de la participación laboral de las personas con discapacidad, sabemos que es menor al del total de la población que no tiene discapacidad. Al mismo tiempo, también es importante mencionar que los ingresos de las personas con discapacidad son menores a los ingresos de la población total. En cuanto a la educación, la mayor tasa de analfabetismo se da en las personas con discapacidad. Hay mucha exclusión y esto alcanza a los grupos de diferentes edades y de ambos sexos. En América Latina, la tasa de alfabetismo entre las personas con discapacidad se encuentra entre el 40 y el 55%. Y entre los factores que afectan el acceso a la educación está la discriminación y el estigma. Las dificultades para acceder al transporte, ya que en nuestros países lamentablemente no existe un transporte accesible, ¿verdad? También las mismas instalaciones escolares, ya que no cuentan con infraestructura, así como las limitaciones que existen en la forma de comunicación, ya que no se desconoce, mejor dicho, la lengua de señas en cada uno de nuestros países, la falta de tutores especiales
y personal que haya de apoyo, entre otras cosas, ¿verdad? Frente a este panorama, también es importante destacar que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es ley en muchos de nuestros países, no crea nuevos o específicos derechos para las personas con discapacidad, ya que son los mismos que tenemos todos, pero la situación de discriminación que vivimos se destaca. Por eso, estos derechos son necesarios al ser mencionados en esta ley, ¿verdad? La Convención también enuncia claramente las obligaciones del Estado hacia las personas con discapacidad, a fin de que puedan disfrutar plenamente de todos los derechos humanos en igualdad de condiciones con los demás y sin discriminación. Es A un ver, instrumento Janet, específico. Hola. Janet, por favor, como si puedes ir resumiendo, pero el tiempo restringido que tenemos Sí, para todo el panel. claro que Entonces, sí. Es podemos saber importante cuál es mencionar su que, mensaje de inclusión a la sociedad, claro por que una sí, parte, y por la es, otra queremos saber qué instrumentos ofrecen, eh, o sea, ¿qué ofrecen los instrumentos de derechos humanos para con las personas con necesidades especiales? ¿Y qué buscan las personas con necesidades especiales? Es decir, la gente con necesidad especial, ¿qué es lo que realmente buscan, qué necesitan? Luego, los instrumentos de derechos humanos, ¿qué les ofrece y cuál es su mensaje respecto a la inclusión? ok, es importante que mencionemos que lo que más necesitamos las personas con discapacidad es que se nos visibilice, se nos respete cada uno de los derechos que tiene cualquier otra persona que no tiene discapacidad. Entre los instrumentos que tenemos, pues cada uno de nuestros países cuenta con una ley, ¿verdad?, que tiene que ver con el tema de discapacidad. Pero es importante también que se reconozca que existe la ley internacional, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿verdad?, que fue ratificada por más de 150 países y que sobre todo, ¿verdad?, el Estado, que somos todos, la sociedad, respete eso, nos incluya y construya y cambie esas actitudes negativas que tiene hacia nosotros como personas con discapacidad. Es necesario como mensaje de inclusión que las personas en general, los estados, reconozcan que somos personas, reconozcan que tenemos derechos, reconozcan que estamos acá y que lo que queremos es simplemente tener una vida digna, con respeto, y que podamos tener autonomía y una vida independiente como lo tienen cualquier otra persona que no tiene discapacidad. Gracias. Gracias, Janet. Señora Carmen, parece que tiene usted una situación un poco más compleja, porque estás en un campo que normalmente ya tiene, de alguna manera, ya discrimina a la mujer por el campo, porque en el campo tecnológico la representación de la mujer es muy mínima, es muy limitada, aunque últimamente estamos viendo para que hayan más mujeres en el campo de la tecnología. Y no solo esto, ahora estás intentando que las personas con necesidades, las mujeres con necesidades especiales, o sea, es decir, incluso más o sea, la barrera, es como que agregas otra barrera extra de lo que ya existe. Para nosotros, teniendo en cuenta esta doble dificultad que usted tiene que enfrentarse debido al campo y debido a lo que es la naturaleza de la mujer de ser realmente discriminada y de las personas con necesidades de ser discriminadas. Entonces, queremos saber qué es el nuevo paradigma de la diversidad funcional. ¿Qué es la gobernanza para articular proyectos más incluyentes que ayuden en su lucha? ¿Cómo el turismo accesible puede ayudar a la salud mental de las personas con cuerpos diversos? Sí, bueno, es un tema realmente de mucho interés porque
El término diversidad funcional, una persona con diversidad funcional no es sinónimo de discapacidad. Realmente la discapacidad está asociada a una enfermedad. Pero una persona con diversidad funcional es diversa, es una capacidad funcional diversa, diferente. Y existen varios tipos de diversidad funcional, como los que tenemos la auditiva, la visual, la psíquica, la motriz y otras alteraciones. Entonces, desde este punto de vista, siempre estamos escuchando el término discapacidad, discapacidad, y sigue el término asociándose a algo como que no eres capaz de hacer nada, encasillándote en una inhabilidad. Incluso si observamos la historia, podemos mirar al expresidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Este presidente tenía polio, estaba en silla de ruedas, pero muy poco se visibilizó, muy pocas personas sabían y no se dejaba hacer fotografías en silla de ruedas porque en su conciencia era que si lo veían en una silla y sabían las personas de su afectación por las consecuencias de la polio, iba a perder el poder. Entonces ahora estamos rompiendo un paradigma, estamos en otros tiempos donde entender que una diversidad es algo normal y que a veces se actúa con capacitismo en muchas organizaciones, pero por falta de información. Por ejemplo, en una ciudad hacen un festival, un carnaval, y van diferentes organizaciones, diferentes minorías, pero no van las personas con discapacidad o con diversidad funcional porque no, está enfermo. Él no puede salir, no puede bailar, déjalo en la casa que lo vea por YouTube y lo ve por las redes sociales. O sea, no está siendo activo de la cultura de su pueblo. Entonces, se organizaría una carroza, esto debe ser transversal y esto es la gobernanza. ¿Qué es la gobernanza? Es articular todo el motor sociopolítico de las entidades estatales, tanto de lo público como de lo privado, para poder enfatizar en que somos iguales en los derechos. Entonces, se piensa, y es el concepto general, en el constructo, no, es que no tiene dinero, ¿para qué vamos a cambiar y poner la rampa? Porque igual no tiene el poder adquisitivo para comprar unos boletos. Pero mira lo que me pasó. Me voy a un concierto de Alejandro Sanz. Oh, sorpresa. Me van a meter en un lugar porque supuestamente ahí nadie me iba a molestar. Y yo, no, yo quiero estar con la gente, yo quiero ver a Alejandro Sanz ahí como lo ven todo el mundo, yo no quiero estar apartada. Para mi sorpresa, me encuentro con una chica que había tenido una cirugía de columna en peores condiciones que yo. Entonces, es esta connotación de que la persona con discapacidad no tiene el dinero, no puede. Hay muchas personas con discapacidad que sí estamos trabajando. Y no porque sean personas que vienen de orígenes realmente de dinero, sino personas que han estado creando cosas y se han empoderado. Y eso está invisible. Que sí hay mucho recorrido, como lo dice la pirámide de Abraham Maslow. Hay muchas necesidades, como está la alimentación, la salud y una serie de necesidades, pero que si tú no pasas al otro lado y piensas en la salud mental, si una persona con discapacidad no tiene las condiciones de una rampa o un transporte adaptado, como lo explicaba Janet, ¿cómo va a poder disfrutar de un acceso si su familia o él mismo trabaja o tiene su negocio propio o es un emprendedor? De poder pagar un servicio si no lo va a usar. ¿Por qué? Porque no tiene las condiciones. Entonces, a eso vamos porque esto es un eje transversal. Si la política pública, tanto el ente público como el privado, deberían de empezar a manejar lo que es realmente la igualdad en los objetivos de desarrollo sostenible, porque aquí los tenemos y todo el mundo habla de ellos. Y hoy estamos conmemorando lo que son los derechos humanos, pero realmente el derecho humano empieza por nosotros mismos en desinhibirnos y empezar a enviar un currículo y como me tocaba en los tiempos hace 15 años atrás, no publicaba mi discapacidad. ¿Por qué? Porque me iban a decir que no. ¿Qué hacía entonces?
luego de pasar todo el proceso y que me ganaba el derecho, era que iba a decir, tengo una discapacidad, pero como yo me lo gané, entonces ahora se debe adaptar para que yo pueda ir a una capacitación. Entonces era muy difícil. Ahora ya se está visibilizando en diferentes entidades en Colombia, donde es mi origen, de que todo debe estar adaptado y todos tenemos derecho. Incluso no deberías ni decir que tienes una discapacidad ni que perteneces a una etnia, porque esto es algo pues, del pasado realmente. Entonces, toda la innovación social, todo este concepto de romper un estereotipo y un paradigma también debe empezar desde nosotros mismos, usando la silla de ruedas y saliendo, siendo libres, saliendo del closet de la discapacidad, porque realmente es un closet. Y creen que vamos a ver eventos en línea y vamos a ver el festival del carnaval de Río de Janeiro en línea, donde hay muchas personas que sí pueden estar bailando en una caravana con las otras personas. Entonces es simplemente también cambiemos el chip nosotros mismos. Gracias. Gracias. No se escucha. No se te escucha, Inmaculada. Sí. Que decía, gracias, Carmen, por compartir estas experiencias y lo que es sus puntos sobre el tema. Vamos, Mónica. Mónica, como ingeniera y activista, tenemos una serie de preguntas para ti. La primera siendo, ¿cuál es la mirada social frente a la persona con discapacidad? Es decir, socialmente. ¿Cuáles son las principales barreras que tiene la persona con discapacidad en la sociedad peruana actualmente? ¿Qué hace vulnerable a una persona con discapacidad? Bueno, buenas tardes a todas nuevamente. Gracias, Inmaculada. Con respecto a tu primera pregunta, ¿no? ¿Cuál es esa mirada social de la sociedad frente a las personas con discapacidad? Bueno, decirte que a lo largo de la historia a las personas con discapacidad se las ha visto y tratado de distintas maneras, ¿no? Y básicamente para comprender y que las personas que nos están viendo en este momento, nos están escuchando, quiero brevemente explicarles cómo la discapacidad ha pasado por diferentes modelos, etapas, ¿no? El modelo de la prescindencia, por ejemplo, desde este modelo se asignaba una condición religiosa a las causas que daban origen a la discapacidad. La persona es considerada, pues, en esa etapa, para sus padres, para la familia, una carga. Históricamente este modelo que estaba en la edad antigua y también incluso durante la Edad Media, las personas con discapacidad eran asumidas como innecesarias por diferentes razones, ¿no? Porque no contribuían a las necesidades de la comunidad, que albergaban mensajes diabólicos, que eran la consecuencia del enojo de los dioses, que era por un castigo el tener una discapacidad, ¿no? Y la respuesta social primaria era prescindir de las personas con discapacidad, ya sea a través de la aplicación de políticas que hoy serían consideradas, pues, eugenésicas, ¿no? Ya sea citándolas en un espacio destinadas para los anormales y las clases pobres. Luego hemos pasado por un modelo médico rehabilitador. Desde este modelo se consideraba que la causa de la discapacidad era la limitación individual de la persona, ya sea física, mental, intelectual o sensorial, ¿no? La persona era considerada un ser a ser rehabilitado. Desde una filosofía médico-rehabilitadora se explicaba que las causas que daban origen a la discapacidad, pues, era su deficiencia de la persona. Entonces, este principal problema pasaba a ser de la persona, ¿no? De sus limitaciones, y se veía como una persona enferma. En la actualidad estamos en un modelo social, ¿no? En el modelo social de la discapacidad,
que considera la discapacidad en sus orígenes en las barreras que tiene la sociedad, ¿no? La persona es considerada una persona con igual valía y dignidad que el resto de los seres humanos. Y la respuesta social debe focalizarse además de la persona, la prevención y la eliminación de las barreras sociales y la aceptación de esas diferencias, que no es más ni menos que parte de la misma condición humana, ¿no? Pero vemos que en la actualidad persiste esa mirada asistencialista, muchas veces centrada pues en la condición de la salud de la persona, y debería de entenderse a la discapacidad como el resultado de esa interacción de la deficiencia, de esas barreras del entorno y las restricciones a la participación en la sociedad, ¿no? Se debe eliminar esas barreras, evitando restricciones que impidan a la persona con discapacidad su autonomía, su desarrollo en la sociedad como una persona con derechos y también deberes, ¿no? Dentro de la cual pues pueda desarrollarse libremente con dignidad, con sus propios planes y proyectos de vida, ¿no? Verse la persona es mucho más que la suma de sus partes, ¿no? Esa actitud de las personas con discapacidad pues estará determinada en gran medida por los rótulos que muchas veces se le impongan, ¿no? Esa reacción de la sociedad ante rótulos y el trato que reciban, ¿no? Y si estamos de acuerdo en que quienes presentamos una discapacidad somos ante todo personas y brindarnos las mismas oportunidades que tienen todos, y para lograr esa igualdad sí hay que trabajar la equidad, ¿no? Porque tenemos que equiparar la condición que se tiene de discapacidad frente a las diferentes necesidades y según el tipo de discapacidad, ¿no? Entonces, es importante ver la discapacidad como una cuestión de derechos humanos, ¿no? Supone dejar de ver a las personas como problemas para pasar a considerarlas, pues, titulares de derechos y centrarnos en la atención en el modo en que los diferentes procesos económicos, sociales, culturales, pues, tienen presente o no la diferencia implícita en la discapacidad. Y sobre todo, mirar las capacidades y no la discapacidad. Así es como nos mira la sociedad. Tu audio, Inmaculada. El audio. Sí. Disculpas. Como queda un cuarto de hora o casi algo, más o menos un cuarto de hora para seguir con nuestro panel, a mí me gustaría primero resumir la intervención de la compañera Janet, que para ella, según las preguntas que hemos presentado, que incluye su mensaje para la inclusión, no entendí instrumentos de derechos humanos y realmente lo que buscan, lo que son las personas con, prefiero, ¿cómo lo hemos llamado? Diversidad funcional. O sea, me gusta más que lo podamos llamar así al colectivo de personas con necesidades especiales, porque realmente la discapacidad de alguna manera implica algo negativo. Y aquí nosotros no estamos hablando de negatividad, estamos hablando de personas, porque al fin y al cabo todos nosotros tenemos algunas debilidades, nosotros tenemos fortalezas y tenemos otras áreas que requieren mejora. No solo las personas con necesidades especiales requieren de atención especial. Digamos, todo aquello que ha sido desarrollado a día de hoy para las personas, si se les quitasen todo eso, toda esa comodez, yo creo que también nos encontraríamos en una situación donde también podríamos llamarnos discapacitados. Entonces, realmente prefiero diversidad funcional. A mí ese concepto encaja mejor con la realidad de las personas con necesidades especiales. Según Janet, y su mensaje para la inclusión es que la gente se formen más, se informen más, porque los derechos que estamos exigiendo no son exclusivos a nosotros. Nosotros no estamos pidiendo que de alguna manera que se cree nuevas leyes exclusivas para nosotros. Estamos diciendo que se trate a las personas con
diversidad funcional con los mismos derechos y privilegios que tratamos. Es así, la señora Janet, agregar otra cosa, aparte de la información que nos has dado respondiendo a estas tres preguntas, tienes, digamos, un máximo de 2 minutos para poder, de alguna manera, ampliar un poco más lo que ha sido tu intervención respondiendo a las tres preguntas que le hemos hecho. Hola, claro que sí. No, lo que pasa es de que tenemos que entender, en primer lugar, ¿verdad?, que existen leyes internacionales y nacionales en cada uno de nuestros países. Si bien es cierto, con estas leyes lo que se pretende es que el Estado en general, ¿verdad?, de cada uno de nuestros países garantice que se nos respeten nuestros derechos. Pero lamentablemente, pues como latinos o como a nivel mundial quizás lo podemos decir, esto no es así, no se está cumpliendo. Pero mucho de eso no se está cumpliendo porque una de las situaciones que se presentan más es el hecho de que la actitud de las personas es la que no está haciendo de alguna manera también que se nos vea como lo que somos, personas con derechos, personas que tenemos, si como tú dices, una necesidad, ¿verdad?, de que haya equidad, de que el entorno se vuelva accesible, de que todo lo que existe a nuestro alrededor para las diferentes personas que tienen diferentes discapacidades pueda ser más accesible en comunicación, más accesible en infraestructura, pero sobre todo que se nos respete nuestros derechos y se nos permita tener una vida autónoma, una vida independiente, una vida en la que nosotros podemos también decidir lo que queremos para nuestras vidas. Pero es importante mencionar que este día, ¿no?, como parte de lo que es los derechos humanos, ¿verdad? Este año también se ha tenido como un eslogan el hecho de decir que las soluciones transformadoras para un desarrollo inclusivo, el papel de la innovación para impulsar un mundo accesible y equitativo. ¿Qué quiere decir esto? Que la inclusión de la discapacidad es condición esencial para el respeto de los derechos humanos. Mientras la sociedad en general, los estados, no acepten que debe de haber una inclusión, entonces no se nos va a estar respetando nuestros derechos. Mientras no hagan esos cambios en general, ¿verdad?, tanto de accesibilidad en todos los sentidos, para que nosotros podamos tener una vida independiente, se nos van a estar violentando nuestros derechos. Entonces es importante que se cumpla esa promesa de no dejar atrás a nadie, como lo dijo la Agenda 2030. Es importante que se nos visualice, se nos respete y se nos haga valer, como volver a repetir, ¿verdad?, pero así debe de ser, se nos respete cada uno de los derechos a los que tenemos derechos, simplemente por ser personas y por ser ciudadanos en cada uno de nuestros países. Gracias. Janet, por favor, Carmen, señora Carmen. Acomode a las personas con necesidades, o sea, con diversidad funcional, me encanta más. Entonces, he de acostumbrarme a usarlo en vez de necesidades especiales y discapacidad. Entonces, usted ha identificado que por lo menos en el país hay la necesidad de que el turismo se abra para las personas con diversidad funcional. Si tuviese que enviarle un mensaje, digamos, a la sociedad, a los dirigentes, a los que toman decisiones, a los que están en condición de poder crear esa comodidad o ese acceso o esas vías de acceso que necesitan las personas compartir con nosotros, ¿cuáles serían, por favor? Bueno, ante todo, los agentes de la cadena turística a nivel del mundo deben recordar que hay un 15%
de la población mundial con diversidades. Estas personas que viajamos con una diversidad, realmente nunca vamos solos, siempre va una pareja, una familia. Entonces, míralo también desde el punto de vista que puede aumentar el Producto Interno Bruto de tus utilidades y se va a mover más el renglón de la economía. Si puedes convertir tu negocio turístico en algo diverso realmente. Y no solamente es una infraestructura, es la cultura organizacional, porque también está desde el punto de vista del servicio al cliente, que es un abanico de posibilidades, donde la persona que te atiende debe estar conectada con el tipo de comunicación y empatía que se necesita para poder ser un agente turístico realmente incluyente. Entonces, el mensaje es, los invito a conocer, a conectarse y a empatizar con todas las diversidades, a integrar esos elementos culturales que tienen las regiones, con todo este universo de cosas tan bonitas que nos estamos perdiendo desde un closet cerrado y hablamos también del metaverso y se nos está diciendo, es que el metaverso, incluso en un artículo lo pude complementar y decir que el metaverso te puede dar una idea de cómo puede ser tu hotel, pero no es que nos vamos a quedar en un metaverso, hay que ir a explorar la realidad. Entonces es mi mensaje, es entender y conocer la diversidad para poder ser realmente incluyente. Gracias. Gracias. Por favor, Mónica, parece que de alguna manera la percepción es que su labor es algo más difícil. Su labor es algo más difícil porque hemos identificado que podría ser doble más difícil que lo que el resto de nosotros tenemos que afrontar. Entonces, la pregunta sería, queremos entender, en base a la experiencia que tiene usted de lo que lleva en el campo luchando para la integración de las mujeres con diversidad funcional para que puedan de alguna manera incluirse en el mundo laboral. ¿Cuáles son los aspectos claves que usted enviaría, que le gustaría compartir con el pueblo y especialmente con la gente que tiene el poder de poder crear ese acceso al empleo para las mujeres con diversidad funcional en su país, por favor? Y si es posible, también podría recomendar algo para el mundo en general, porque me imagino que hay gente que nos estarán siguiendo de varios países y que vuestros consejos aquí hoy les pueden ser útiles para sus entornos locales. Gracias, Inmaculada, por la pregunta. Bueno, en realidad, a que lo que nos estábamos refiriendo era pues la interseccionalidad, ¿no? Es un enfoque en el cual se cruzan muchas características y hacen que de alguna manera la discriminación o las brechas se abran más, ¿no? Y sobre todo para que se hable de esta inclusión, de lo que tú hablabas, cómo deberíamos de hacer esta participación, es debido a las distintas barreras que tenemos, una multiplicidad de barreras que nos dificultan participar a las personas con discapacidad en un desarrollo pleno, ¿no? La Convención exige que los estados creen normas mínimas en todos los aspectos que conciernen al transporte, a la información, la comunicación, servicios relativos al acceso a las instalaciones, ¿no? Y estas barreras, pues, sobre todo las actitudinales, estas actitudes negativas sobre opiniones, conceptos, prejuicios, constituyen, pues, obstáculos para la participación. Y uno de estas barreras es justamente cuando no se da la debida información o participación, por ejemplo, para el tema de la educación, ¿no? Que es tan básico para poder luego
incluir al ámbito laboral, ¿no? Entonces es muy importante estas barreras, traerlas abajo, sobre todo estas barreras actitudinales, las políticas y normas que muchas veces son inadecuadas, ¿no? Muchas veces diseñamos políticas públicas, no tanto tomando en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad. En ocasiones, pues, estas políticas existen, pero no se aplican, ¿no? Cada uno en nuestros países, y bueno, todos compartimos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y otros tratados supranacionales, pero que lamentablemente, pues, no se cumplen. La falta de esa prestación de servicios para las personas con discapacidad, pues, vulneran estas deficiencias y bueno, es parte que no deja el desarrollo de las personas, ¿no? Y no solo la prestación del servicio, sino también estos servicios que no son de calidad, que se ven afectados por las malas coordinaciones, las insuficientes dotación de personal, las competencias. Y también como parte de estas políticas es muy importante considerar financiamientos, recursos, presupuestos que los estados tienen que dar en la ejecución de estas políticas, planes para que programas, proyectos, pues beneficien a las personas con discapacidad, ¿no? Y como parte de la experiencia que hemos venido trabajando dentro del sector público, que he tenido también la dicha de participar, de trabajar, pues hemos dado también la creación de modelos de inclusión laboral para personas con discapacidad y sobre todo para empujar el tema de género, ¿no? Porque ya son las compañeras pues doblemente y 3 veces discriminadas por ser mujeres, por tener discapacidad y porque se asocian otras características en las cuales pues hace que las mujeres seamos más discriminadas, ¿no? Entonces, es importante que para construir estas políticas de inclusión laboral, pues los presupuestos sean suficientemente idóneos y sobre todo con planes de seguimiento, de monitoreo, de acompañamiento para poder hacer que las personas realmente se incluyan al ámbito laboral, ¿no? Trabajar también la accesibilidad, muchas veces las construcciones, los espacios públicos, los sistemas de transporte, la información, pues suelen ser inaccesibles. Esta falta de transporte es uno de los factores con más frecuencia que desalienta muchas veces a buscar trabajo o impide recibir, pues, una atención de salud o una mejor educación, en los desplazamientos que se deben de realizar, ¿no? En muchos casos tampoco se atienden las necesidades de comunicación de las personas con discapacidad. A menudo la información no está disponible en formatos accesibles, no se logra acceder a las tecnologías de información básicas, en las cuales pues deberían en estos momentos y sobre todo después de la pandemia, estamos y seguimos con estas formas de virtualidad en las cuales podemos estar conectadas y poder compartir, como lo estamos haciendo en este momento, las experiencias del trabajo de diferentes personas de diferentes lugares del país, ¿no? Entonces, es muy importante trabajar esto en las políticas públicas, la falta también de consulta y participación de las personas con discapacidad. Sí, perdón. Gracias. A ti. Sí, gracias, Mónica. Gracias por... sí, gracias por compartir esas observaciones con nosotros. Yo creo que no solo le valen a usted, sino que no solo se aplican ahí donde está usted, sino que se aplicarían en cualquier entorno de donde nosotros estamos luchando por los derechos de las personas con diversidad funcional. Para resumir, creo que nos quedan, oh, ya no nos quedan minutos, pues vamos
que hemos tratado aquí en este panel. A través de Janet, lo que Janet nos ha invitado a hacer es invitarnos a que nosotros reconozcamos los derechos de las personas con necesidades especiales, tal como reconocemos los derechos del resto, que les dejemos ejercer libremente, sin restricciones, sin discriminaciones exclusivas como tal como se hace actualmente, que simplemente les en la presión de recordarles que realmente tienen la diversidad funcional, porque la hora que ya les decimos que no son como nosotros, sino que requieren de alguna manera un trato especial, y ese trato especial ni siquiera es para algo bueno, es para de alguna manera denigrar al colectivo. Entonces ella nos invita que nosotros, que la sociedad perciba a la gente de manera abierta y que les traten como a todos. Creo que eso es lo que mínimamente ha resumido lo que ha sido su exposición. Luego, con Carmen, no sé si llamo, estoy acostumbrado a decir Carmen, Janet, en vez de señora o señora Carmen, señora Janet, señora Mónica, mis días que preferís que sea señora. Entonces, con la señora Carmen, nosotros lo que hemos entendido realmente es que si la gobernanza y la gente con negocios, porcentaje de la población, en este caso el 15%, que tiene dinero para invertir, o sea, para gastar en sus negocios. Estamos hablando de gente con poder adquisitivo, en vez de la percepción genérica que se tiene, que es equivocada, que esa gente, todos pasan por necesidades. Que la gente se enfoque, tanto el gobierno que el sector, que este 15% es un negocio que ellos pueden quitar provecho haciendo unos pequeños, acomodando mínimamente digamos, a las personas con diversidad funcional. Es decir, por ejemplo, nos ha dado el ejemplo de ir a los conciertos y nos ha dado el ejemplo de viajar, y sabemos que lo que es el turismo genera muchos ingresos. Y como, Inmaculada, amiga, sí, estamos en tiempo. Sí, ya. Y como siempre, es más dinero. Y luego, por último, hemos escuchado cómo es importante que se crean oportunidades, que el gobierno crea oportunidades para que las personas puedan, realmente las personas con diversidad funcional puedan trabajar. Gracias.